la agenda legislativa, la agenda de lo que puede ser o lo que está sucediendo con YPF a partir de este fallo de una jueza neoyorquina que obligaría a la Argentina a entregar el 50% de las acciones de YPF, y de alguna manera me parece ahí que a ese tema hay que prestarle mucha atención, no solamente por la importancia de lo que representa YPF, la entrega o no de las acciones, lo que está condicionado por el marco legal que en cuanto a lo que puede o no puede hacer el Estado argentino y en qué manera moverse con YPF, la decisión de la jueza que ha sido severamente cuestionada por el variado arco ideológico en términos jurídicos, en cuanto a como una jueza, si se quiere, comunal, porque es una jueza de la ciudad de Nueva York, impone condiciones a lo que debe hacer el Estado argentino con una norma específica, con una ley que fue sancionada con un amplísimo consenso y que, independientemente de ese consenso o no, es una ley y que en ningún momento establece esta posibilidad, este vericueto legal, este recorrido que han encontrado los fondos buitres, habiendo encontrado en algún momento, habiendo comprado parte de una deuda, terminar en esta situación. Digo que hay que prestarle mucha atención porque, por un lado, la respuesta del sistema político fue, no te diría que unánime, pero se le parece bastante, más allá de los cuestionamientos o del hecho de plantear algunos si estuvo bien o estuvo mal el procedimiento que se recorrió la recuperación de YPF, pero lo que no deja de marcarse de parte del sistema, de buena parte del sistema político, de casi todo el entramado del sistema político, es esto de defender YPF, porque independientemente de las discusiones o no, de la mirada que se tiene sobre la soberanía política o no, mirada que no es común en el sistema político, no piensan lo mismo de el tema de los libertarios que lo que puede pensarse desde el movimiento nacional y popular. YPF cumple hoy una función estratégica que es la de los ingresos, y a partir de allí te diría que la necesidad tiene cara de hereje y el propio presidente sale a decir que la va a defender porque es hoy por hoy vencido, cerrado ya el plazo, por ejemplo, de terminado el proceso de la famosa cosecha gruesa. Te diría que YPF con vaca muerta son los principales, es el principal foco de ingreso de dólares en la Argentina, en una situación que está cada vez más compleja. Así que a ese tema me parece que hay que prestar atención. No solamente, insisto, por la cuestión institucional, jurídica, a nivel internacional, sino por cómo se pone el gobierno y por lo que pueda prestar de los sectores de la oposición en la Argentina. El otro tema que va a tener mucho recorrido hoy es ver si efectivamente en el Senado, en la Cámara de Diputados, se alcanza o no el quórum para tratar proyectos de ley que tienen que ver con el Garrahan, la posibilidad de efectivamente de lograr financiamiento en determinado nivel, y la atención en el Senado con lo que pueda suceder. Ayer hubo un papelón de proporciones de parte de la presidenta de la comisión del área que tiene que ver, que compete con la cuestión de jubilaciones, de previsión, que quiso dar por terminada la reunión de comisión para efectivamente tener dictamen y poder llevar el tema al recinto. Tengamos en cuenta que esto ya tiene media sanción. Hablamos de la movilidad jubilatoria, hablamos del aumento para jubilados, de la actualización para jubilados que ya aprobó diputados y que se debe aprobarse en el Senado. Recordemos que el peronismo tiene los números suficientes para aprobarlo. La gran cuestión acá es que, por un lado, el oficialismo y sus aliados, en este caso la presidenta del cuerpo de la comisión es una presidenta del PRO, tratan de demorar lo más que se pueda el tratamiento en comisión. Y el otro tema a tener muy en cuenta en el mediano plazo es que desde el oficialismo ya se anunció en el Ejecutivo que iba a haber una
un veto a esto que si se aprobaba, y la clave acá es ver si efectivamente en las cámaras aparece o no las 2/3 partes, recordemos que tienen que ser de los presentes, y esa es una incógnita importante, porque si logras la aprobación en el Senado con esos números, está dando una señal para lo que viene. El otro escenario muy complicado para el gobierno, en términos políticos, es la cuestión de la relación con los gobernadores. También puede llegar a tallar allí, hay, diría Carrillo, abiertos para el gobierno y demasiado frentes abiertos para una columna de política, de análisis político de 10 minutos, porque, digamos, ayer también hubo una reunión que no llegó a buen punto entre ministros de Economía de las provincias y gente del gobierno para llegar a un acuerdo donde efectivamente se repartan y se cumpla con los famosos ATN que está reteniendo el Estado Nacional, y con una serie de aportes también que no se están cumpliendo. En la novedad, grata si se quiere, parece que nuestro ministro de Economía de la provincia, Olivares, salió a plantear justamente que esto es un superávit trucho, el que plantea la Nación, lo cual es una linda noticia en sí misma, digo, porque un gobierno provincial que había mirado para otro lado en todo este proceso, cuando desde no pocos sectores se le viene marcando en términos de la macroeconomía que ese déficit, ese superávit no es consistente, porque no se le está pagando a casi nadie, excepto la deuda. Bueno, es muy interesante tener un superávit con motosierra, pero fundamentalmente si no le pagas a nadie, es probable que eso más temprano que tarde se te empiece a complicar. Algo de eso está pasando, porque además las provincias están recibiendo menos aportes, porque la recaudación proporcionalmente, más allá de que aumenta por la cuestión inflacionaria, en relación a la actividad está bajando, las provincias están recibiendo menos aportes, los acuerdos que se han intentado construir para, por ejemplo, la cesión del manejo de las rutas no se ha cumplido de parte del Estado, y frente a una serie de reclamos de los estados provinciales, y el gobierno nacional trata de llevar, imagínate, un truco político que dé otra potencia que por ahora aparece cada vez más diluida. En el medio, el dólar, que está con sus vaivenes y que nadie sabe del todo si efectivamente eso se podrá seguir teniendo impacto nulo o no en la economía, y en el medio datos o rumores de que ya junio habría dado otro número de inflación distinto de lo que fue mayo. Estamos hablando de algunos medios oficialistas que hablan de una inflación del 2 a junio. Por lo tanto, Julián, con este panorama, digamos que no es la mejor de las semanas para el gobierno nacional. Miguel, te sumo a esta cuestión y que habrá que estar muy atentos en esta jornada, tanto sea en el ámbito judicial como en el ámbito político, la llegada de Lula, de Luis Ignacio Lula da Silva a la República Argentina en torno a la cuestión Mercosur. Bueno, la llegada también de los otros presidentes, ¿no? A nuestro país, Orsi y demás, pero me parece que la figura de Lula hoy también va a ser eje de discusión en el Mercosur, y veremos en el ámbito judicial qué sucede con Cristina Fernández de Kirchner. La relación con Milei en un tema Mercosur, sin necesidad de, o tratando de evitar meterme en el área de mi amigo Emilio Ordóñez, la relación entre Argentina y Brasil está en un punto, creo que como lo que es la temperatura en esta época en el conjunto de la Argentina, está congelada. Hay, en términos políticos hablo, hay una relación que no funciona bajo ningún aspecto, porque te diría, si hay algo que ha demostrado Lula en todo este tiempo es que es un estadista, y que si tiene que defender los intereses de su país y acepta las idas y vueltas y negociaría. Pero Milei lleva adelante una especie de agenda en materia internacional muy perfilada desde lo ideológico, y eso ha complicado además inexistente empatía entre ambos en poder tener algún tipo de diálogo. Cierro paréntesis del capítulo internacional.
Y te diría que el otro tema político, y no sé si no termina siendo más importante, es lo que pueda pasar o no con este pedido de visita. Cristina Fernández, cuando sucedió lo de la detención de Cristina Fernández, Lula salió con un tuit muy cálido sobre la figura de Cristina Fernández, que no es habitual en el marco de las relaciones internacionales, la definió como una amiga, antes que nada, y me parece que esta visita es un poco por un lado, una devolución de gentilezas de lo que en algún momento se planteó desde, no de Cristina, que lo haya ido a visitar cuando estuvo Lula detenido, sí recuerdo que haya ido Alberto Fernández, pero hubo todo un momento de solidaridad política de lo que puede definirse como el movimiento nacional y popular en la Argentina hacia Lula, y me parece que Lula ha visto lo que ha generado hace algunas semanas atrás la detención de Cristina. El hombre no es tonto y se dirige y pide una entrevista, un encuentro con Cristina Fernández, que yo por lo menos hasta ahora no tengo el dato hasta hora de la mañana si efectivamente la justicia ya se ha expedido o no. Si no la aceptasen, es un problema para la justicia, porque va a quedar cada vez más expuesta en sus intereses, y si lo aceptasen también va a ser un problema porque en términos políticos la habilita una instancia que genera mucho desagrado en el oficialismo porque va a tener una visibilidad más que evidente la presencia de Lula, y estamos hablando de dos líderes con proyección internacional, Lula vigente, absolutamente legitimado en el plano internacional, y venir a visitar a una detenida en una causa muy floja de papeles como Cristina Fernández, me parece que potencia en términos internacionales la cosa de otra manera. Exactamente. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Una cosita antes de irme, hágame acordar mañana, estimado Villalba, que charlemos al pasar, porque hoy ya nos quedamos sin tiempo, de los números de la famosa provincia roja que describió ahí el gobernador Puyaro el domingo a la noche. ¿Se acuerda? Que se apuró a salir primero, antes que nada, a celebrar un triunfo extendido en toda la provincia, en toda la bota, porque apareció algún numerito allí de algún periodista que hizo una revisión de los valores nominales comuna por comuna, provincia, ciudad por ciudad, y nos vamos a, si no trasciende el dato en el día de hoy, que ya había saltado ayer y creo que no va a trascender porque los medios oficialistas se encargan en la provincia que no surjan, pero vamos a tratar de abordarlo porque parece que la novedad es que, mire usted, el peronismo en términos nominales sacó más votos que el Frente Unidos en la provincia de Santa Fe en la elección del día domingo. Exactamente. El otro de los temas a tratar mañana tiene que ver con los presos en comisarías, ¿no? La semana pasada se anunciaba que no había más presos y ayer hubo un motín, ¿no? Yo le iba a preguntar eso a usted, que tiene más varios temas. A mano todo el tema de la crónica, digamos, de lo que puede tener yo. Digo, me llamó la atención el título de una comisaría con presas mujeres, creo, ¿no? La 43 quinta, y con un motín, además. Y motín, sí, y con un motín, además exigiendo mejores condiciones. Bueno, ayer lo hablábamos, ¿no? La cuestión de la seguridad que no le jugó un buen pasar a Puyaro, justamente ayer hablábamos, ¿no? La semana pasada se cubrían traslado de preso, esto y lo otro, y ayer a la tarde un motín, mire usted. Pero aparte con no cadena nacional, pero cadena local, digamos, con el tema del traslado de presos. Ayer, ¿cómo se cae el relato, no? Estuvo, ¿no? Y a veces parece que hay cosas que yo da la sensación que a veces no quiero pensar que sean producto de los resultados electorales, algunas cositas, ¿no? Porque también hay algún título allí hoy a la mañana del diario más importante de la región, también con alguna novedad sobre algunas cositas en la municipalidad. Cosas que pasan, estimado Villalba. Pero mañana vamos a acordar que charlemos ese con números concretos. Exactamente. Es igual legítimo que el gobernador de la provincia. Por eso me parece que merece pegarse una miradita. Será hasta mañana. Buenos días. Pasaba el análisis del licenciado Miguel Hernán Gómez, analista político de